Federico Anaya Gallardo. Hola, don Julio, Ricardo. Ricardo Valderas, buenas tardes. Queridos Fede, Julio, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, Ricardo, Federico Anaya ya medio compuso todos sus libros, ya no están en caída, ¿verdad? ya no están, todavía en el programa anterior estaban casi como líquidamente a punto de caer arriba de él. Todo el mundo estaba preocupadísimo. ¿Qué pasó, Federico? ¿El fin de semana te pusiste a arreglarlos o qué? No, ni cuenta me había dado, tienes toda la razón. La compañera Emiliana, que siempre ayuda aquí al desastre de la casa, insistió en que tenía que meterles mano. Bueno, debo decirte que Ricardo Valderas, y estoy siendo indiscreto sin haberle pedido su autorización me dijo, oye, hay que hacer algo con Federico, dile que si quiere un fin de semana nos organizamos y le ayudamos ahí. Y ya se iba a armar una patrulla de rescate y de orden en el librero de Federico Anaya. Para sacar a Fede de debajo de los libros. Sí, ándale, exactamente. Damnificado de la literatura y todo, en fin. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar aquí. Federico Anaya Gallardo, ¿quién fue? ¿En qué parte del manifiesto comunista se decía que el gobierno de los estados terminaba siendo una representación de los intereses de los negocios dominantes, algo así? Lo pregunto porque, sí, porque sí, que la función del gobierno es ser gerente de los capitalistas. Claro, así es, representación de los consejos de administración, actualizado ahora, y vemos qué impresión te causa, Federico, ver a Donald Trump en su viaje tan importante a China, pero donde el acento está en que lo acompañan los ejecutivos de las empresas más importantes con asiento en Estados Unidos, con Elon Musk como figura principal, pero además el escaparate, la nómina de los grandes empresarios, Federico. Yo creo que es otra señal de algo que se está viendo en varios lugares, que es la desinstitucionalización de los Estados Unidos como república. Porque hace un siglo, precisamente, Roosevelt, el oscuro, Teddy Roosevelt, el del garrote, peleó muy fuertemente en contra de los grandes capitalistas, impuso una ley antimonopolios y empezó a crear un Estado fuerte que pudiera controlarlos, porque el Estado tenía que tener cierta autonomía. Bueno, luego su primo sexto, algo así, que es el Delano, Franklin Delano, que es el luminoso, todavía impuso mayores controles. Pero eso se acabó. Lo que estamos viendo es una reversión de Estados Unidos a la época de los varones ladrones, los robber barons. Y, ojo, la desinstitucionalización también la ves en el caos declarativo de las agencias de Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. O sea, el Departamento de Defensa, que dicen que se llama de guerra, dice una cosa, que colaboramos mucho, la DEA dice que no colaboramos nada y que nos van a seguir peleando, y la CIA hace cosas que no le está explicando a nadie. Entonces, ojo, no es bueno tener un Estado desarticulado, especialmente si tienes el arsenal nuclear número 2 del mundo. Sí, así es. Sobre este tema, Ricardo Valderas, ¿qué opinas de esa presencia dominante de los ejecutivos de las grandes empresas? Leo por aquí la cita, recurriendo a San Google, que siempre nos saca de cualquier circunstancia, cualquier empacho o circunstancia embarazosa, y dice, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta, comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Manifiesto Comunista, Karl Marx, Friedrich Engels. ¿Qué opinas, Ricardo, de esta presencia de los grandes ejecutivos de las grandes empresas con asiento en Estados Unidos en este viaje a China? Considero que es una estructuración que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Las primeras leyes que intentan regular a las empresas aparecen a finales de los 1887 con Grover Cleveland en Estados Unidos. La Interstate Commerce Act, que es una ley que pretendía que las compañías ferroviarias crearan la primera agencia regulatoria. Después está también Woodrow Wilson en el 1914 para prohibir prácticas anticompetitivas.
pero siempre estaban limitadas porque al mismo tiempo que promulgaban estas leyes, eran los financiadores de las campañas. Entonces, para algunos estudiosos, las leyes han ido, digamos, de la mano para generar blindajes y que los negocios no se caigan aunque se hagan regulaciones. Por eso, por ejemplo, en México tenemos concesiones de agua por 100 años, o sea, ni el petróleo se concesiona por tanto. Esto en el caso de Veracruz, que tenemos ahí la crisis de personas, espero que ya no siga, pero hace 3 años que fui todavía estaban en huelga el sindicato de la gestión del agua, porque Odebrecht Ambiental tenía la concesión del agua, Morena no pudo sacarlo de Veracruz. Y bueno, esto es una prueba fehaciente de que el Estado es débil frente al poder corporativo, aún un Estado progresista, aún un Estado que diga que hay que dividir los poderes económicos del político. Ha pasado tanto tiempo, imagínate, Julio, 100 años de estructura jurídica que beneficia al poder capital. Modificar eso siempre es paulatino y deja huellas muy permanentes en la vida cotidiana, tanto del sistema de comercio como el sistema fiscal. Ahora mismo, por ejemplo, no podemos conocer el monto total de las ganancias de las empresas porque está protegido bajo el secreto fiscal. Entonces, hay todavía información que solo es por toma de decisiones, que no es pública. Entonces, yo estoy de acuerdo. Los estados sirven o han estado sirviendo durante un largo periodo de tiempo como pues alas aledañas a los consejos de administración corporativa. Bien, Ricardo, gracias. Federico Anaya Gallardo, ¿qué le parece si vamos entrando a algunos de esas disquisiciones jurídicas que tan sabroso ponen aquí el asunto? Algo sabe usted de eso, Federico, no sea por favor modesto. ¿Tú eres modesto, Federico? En realidad no, pero aparento serlo. Bien. Modesto no, pero honesto sí. Ricardo, ¿tú eres modesto? No, para nada. Tampoco. Muy bien. Y tampoco lo aparento. Está bien. Federico, ¿qué onda con la gobernadora de Chihuahua? ¿Es viable una declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado donde no tiene mayoría Morena? Es leve la diferencia, pero no la tiene. Si no, a pesar de que en el Estado de Chihuahua no se diera ese desafuero, como lo llamamos normalmente, el Congreso Federal puede tener algún tipo de acción justiciera en el caso del llamado CIA Gate. Sí, pero son dos cosas las que se pueden hacer en Chihuahua y en la Federación. Y hay que recordar que, perdón por llevarle un poco la contra técnica a la dirección de Morena, no es desafuero lo que puedes pedir. Porque para que puedas pedir el desafuero, es más, solo la Fiscalía del Estado o la Federal pueden pedir desafuero. Nadie más. O sea, tienen que tener una carpeta de investigación por cualquier delito y luego presentarla ante la legislatura que corresponda para que le quiten el fuero, o sea, declaren la procedencia. Que además, Federico, en Chihuahua, la Fiscalía, a diferencia casi del resto del país y lo federal, la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo del Estado, es una dependencia del Poder Ejecutivo. Que ahí se demuestra, por cierto, que no me las sé todas. Yo realmente de eso me acabo de enterar ayer. No estaba tan seguro. Y efectivamente. Pero fíjate nada más lo grave del asunto, porque entonces significa que si la gobernadora le echa la culpa a la Fiscalía y la Fiscal Especial que está investigando, cada día que vuelve a hablar, nos pone más datos raros. Ahora resulta que, según ella, la Fiscal Especial, no solamente los agentes de la CIA iban de civiles, sino que uno de ellos llevaba un arma larga. ¿Sí? Eso es la locura. Que los compañeros de la 42 zona militar, ¿por qué no se dieron cuenta de eso? O sea, un civil con un arma larga, si les crees. Ahora, yo creo que no habría que creerles. Pero todo eso, en una fiscalía que depende del gobierno, es responsabilidad final de Maru Campos. Pero todavía falta que termine la investigación adentro del Estado, de la Fiscalía Chihuahuense, y falta que sepamos cómo va la federal. Las fiscalías piden desafuero. Lo que sí puedes hacer ya pasado mañana o el lunes es iniciar un juicio político. Y ese es más interesante,
empiezo por el federal. Nada más necesitas la mitad más uno de la Cámara Baja para acusar. Morena solita tiene la mitad más uno. Y se acusa ante el Senado recibe la acusación y ahí necesitas 2/3 partes. Problema, el obradorismo tiene las 2/3 partes, pero para completarlas necesitas ayunes, por ejemplo. Sí, yunes, ra, así. Sí, exacto. Entonces, yo siempre dije que qué bueno que lo adquirimos para una cosa, pero quién sabe si sirva para otras cosas. Entonces, está muy en la raya, pero digamos que es mucho más viable. Ahora, ¿cuál es el castigo en juicio político? Destitución o inhabilitación. Y atención, al fiscal de Morelos también le puedes hacer juicio político a nivel federal o a nivel local durante el año siguiente después de que dejó de serlo. Entonces, si no nos parecía suficiente que renunciara, yo recomendaría que también empezáramos juicio político contra ellos. Si cualquier persona, tú, yo, cualquier veracruzano que ande viendo eso, puede ir a Chihuahua o a la capital federal a pedir el juicio político. Y eso sí tiene chance. Y si ves los números bueno, perdón por la parte de la técnica jurídica, también hay juicio político en Chihuahua. Nada más que es bien raro, porque solo interviene la Cámara de Diputados chihuahuense. En muchos estados acusa a la Cámara, mitad más uno, y luego el Tribunal Superior de Justicia es el que decide si es culpable o no el acusado. En cambio, en Chihuahua no. Hay una comisión jurisdiccional que dictamina, y probablemente ahí también están a la mitad, Morena contra el PAN, acusa ante el Pleno y luego el Pleno necesita 2/3 partes. Y ahí es donde Morena ya no le alcanza. ¿Por qué? Porque puede asegurarse solo 15 votos de los 33 y necesitaría tener 22. Ahora, si la cosa se empieza a desarmar y hasta Diego Valadez dice que es un horror lo que está pasando, pues en una de esas, los 2 de MC, los 4 del PRI, capaz de que piensan otra cosa, son 6, y 6 más 15 son 21, y nada más les falta 1. Sí. Mira, si los diputados y diputadas se tomaran en serio, que son el gran poder en los estados y en la federación, yo creo que podríamos tener una muy buena corrida, perdón por la referencia taurina, y aparte es la manera correcta de llamar a cuentas a los políticos. Bien, gracias Federico. Ricardo Balderas, ayer en la comisión permanente los posicionamientos de los dos bandos en conflicto eran la oposición gritándole al morenismo narcopolíticos, narcogobierno, y del lado de Morena y sus aliados contra la oposición señalándolos como traidores a la patria. De uno o de otro terreno, graves las acusaciones. ¿Cómo vas viendo eso en términos generales de la política local? Y no perdamos de vista el ojo o la mirilla bélica de Estados Unidos contra México en estos terrenos, Ricardo. Para mí hay un conflicto que es principalmente narrativo en medio de estos dos discursos, porque el otro análisis es verdaderamente complejo. De hecho, a mí me queda la duda porque el 111 de la Constitución dice que se puede investigar a partir de la Fiscalía General de la República o cualquier ministerio habilitado, que es ahí en donde entra la Fiscalía de Chihuahua. Entonces, se puede investigar desde lo federal o se puede investigar desde lo local, ¿no? El caso en particular de Maru, que además la presidenta ya señaló como una posible ilegalidad. En ese sentido, no sé por qué Morena se está esperando a que sea la fiscalía local, o sea, que Ernestina Godoy debería de estar iniciando, porque es además una carpeta con indicios para iniciar lo que se conoce como la declaración de procedencia o juicio político coloquialmente. Por el otro lado, bueno, ¿qué podemos esperar del PAN, ¿no? Y del resto de partidos que constantemente han concesionado por cientos de años el país? Lo que veo claramente es al no querer tener la discusión real respecto a los procedimientos, porque eso implica costos políticos, porque como lo decía Federico, primero es la investigación, ya sea Fiscalía Federal o Fiscalía Local. Después es el 50% más 1, recordemos que Morena tiene 253 y necesitan 251 para avanzar, y a partir de ahí la discusión es desértica. No hay información sobre cómo proceder o por qué se está llevando desde Chihuahua y no desde la FGR. El otro es porque
hay demasiados casos en donde están involucrados los otros partidos políticos de pérdida de soberanía, desde el otorgamiento de estas, por ejemplo, concesiones por 100 años de las que hablaba en Veracruz para Odebrecht Ambiental, pues eso lo entregó el PRI, ¿no? Y eso es entrega de la soberanía del abastecimiento de agua, además de un estado que realmente la requiere, tiene crisis hídrica. Entonces están las dos visiones, en las que somos un país al que vienen a espolear, y la otra en la que, bueno, estamos en una situación tan compleja que no podemos discutir las cosas claramente, y en mitad está este ruido político en donde se gritan de cosas al no poder abordar la discusión de manera seria. A mí me parece que el mejor resumen lo acaba de dar Federico. El Congreso no se está dando cuenta de que es el poder para poder regular que no existen este tipo de casos como el de Maru, que definitivamente debería estar enfrentando a la justicia. No puede ser que se entregue la gestión de la seguridad a un país que en su propia asamblea, sus propios curules están señalando la ineficacia para defender a los Estados Unidos en términos fiscales. Es decir, estamos apostando al peor. Y eso es lo que quiere el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero por el otro lado también es tan complejo y están, digamos, tratando de no dispararse al pie, que tampoco están pudiendo tener la discusión seria. Entonces, creo que hay demasiado ruido, y este tipo de discusiones como las que se están teniendo en la Cámara Baja en este momento no están abordando la problemática real, que es que un país no puede entregar su soberanía en materia de seguridad, en materia alimentaria, en materia energética y en ninguna área de la vida cotidiana. Se pueden hacer trabajos de cooperación, sí, pero la subordinación, bueno, ya no se habla ni siquiera desde los países que sí son imperialistas como Estados Unidos. Bien, Ricardo, gracias. Federico, en otro giro no tan distante, porque en realidad muchas de las cosas que están sucediendo están muy conectadas. Hemos visto en estas horas recientes las publicaciones en CNN y luego en menor proporción, pero en el New York Times, acerca de las filtraciones que dicen que la CIA les envió en el sentido de la cooperación o incluso la acción directa para la ejecución, el asesinato de un presunto líder de medio nivel del cártel de Sinaloa en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Pero, ¿qué estamos viviendo, Federico? Cuando a mí me parece, es mi punto de vista, y ustedes, por favor, precisen las cosas en este terreno, que estamos viendo un momento en el cual medios de comunicación, columnistas, desde hace largo rato se fundan en presuntas filtraciones, en voceros o personas, funcionarios que piden el anonimato para poder plantear, pero lo usan ya como una regla, no como una excepción. Y también me parece que algunas investigaciones, o muchas de las que se filtran a columnistas de México, a periodistas, pero sobre todo columnistas o comentaristas, pues son interesadas por parte de la CIA y otras agencias. ¿Cómo ves ese control narrativo, Federico Anaya? Creo que fue hoy o ayer que el Fisgón publicó, sí, aquí está, en la de ayer, operaciones especiales, y la CIA le da, entre comillas, un balazo a un pobre mexicano con su celular. Y lo que dice la gente de la CIA, no necesitamos matar a nadie, tenemos que convencerlos de que podemos matar a alguien. Claro. Y eso se llama guerra cognitiva. Una cuestión, la CIA, mi opinión personal, así a ojo de buen cubero, es que nunca va a llegar a tener el nivel de seriedad, profundidad, complejidad de la vieja KGB, pero es bastante seria en su trabajo. Entonces, yo sí tengo cierta alarma con esto de CNN, New York Times, sacando este asunto, una fuente del Estado de México que parece confirmar el asunto, y luego todo mundo dice que no. Bueno, la CIA, por supuesto, va a decir que no. Su trabajo es decir que no. Claro. Pero lo interesante es la geografía. Cerca del AIFA, en una región del Estado de México en la que ahorita tenemos un problemón donde tienes a alcaldes de Morena dirigiendo marchas y cerrando las grandes avenidas que van al AIFA.
ahora sí que no hubieran podido escoger mejor lugar, ¿verdad? Uh-huh. Suena que la guerra no solamente es cognitiva, hubo una explosión y un automóvil o dos, entendí, destruidos, y es una cosa grave. Cualquier lugar tú dirías, eso es un atentado terrorista. Si no lo hicieron las fuerzas del orden, ¿quién lo hizo? Y lo que siembras es terror, incertidumbre. Y luego acuérdate lo que está pasando en Chilapa. Y luego ve, no nada más la prensa de Estados Unidos, sino la de México, donde tiro por viaje, en Televisa nos están diciendo que como ya perdimos la oportunidad de atender el problema del crimen organizado, entonces que Estados Unidos intervenga. Eso es lo que repiten una y otra vez. Y finalmente, Aristegui, con lo último que le queda de su prestigio antiguo, invita a Carlos González, un abogado del Congreso Nacional Indígena, que va a denunciar con toda la razón del mundo el caos que estaba ocurriendo hace unos días en Chilapa. Uh-huh. Pero el problema es que ahí hay un problema real, una violencia real de grupos paramilitares en contra de policías comunitarias, y sin embargo todo suma al caos. O sea, está en el mismo nivel de espectáculo, de guerra cognitiva, que lo que pasó cerca del AIFA, y lo que está pasando en Sinaloa, y lo que está pasando en Chihuahua. Digo, no es que uno... Bueno, las brujas no existen, pero vuelan. Estamos todos seguros de eso, ¿verdad? Claro. Y uno no es supersticioso porque da mala suerte. Eso también es otra realidad. Así es. Sí, efectivamente. Ya llevamos 5 casos. Sí. Ricardo, ¿qué opinas de este tema de el control narrativo, las filtraciones, luego esas columnas periodísticas o intervenciones en medios electrónicos en las cuales hay periodistas que traen el detalle del calibre del arma, del momento, de la hora, que a veces uno dice, bueno, es un informe que les pasan para que lo finjan como investigación, o realmente tenemos grandes investigadores periodísticos? ¿Qué opinas, Ricardo? Primero te tengo que pedir permiso para hacer un comercial. ¿Puedo? Ok. Bueno, dicho esto, todos los periodistas hemos tenido acceso a expedientes. Me busqué por ejemplo, que la audiencia lo vea, lo dejo unos minutos, ahí pueden ver, y ahí dice, ¿no? Confidencial, ¿no? Sí. Tiene información de esta naturaleza. Rostros, domicilios. Evidentemente, el segundo lo pasé rápido para que no se pueda ver la información personal. El problema es que ninguno de nosotros podemos ir con la persona en cuestión y preguntar si es posible o no saber que este informe dice que forman parte de tal o cual grupo criminal, y como periodistas no podemos llegar y, oye, es cierto que trabajas para el Mencho, es cierto que trabajas para el Mayo, y al no poder verificarlo, todas las personas que hemos estado en esta circunstancia, lo que hacemos es informar, ¿no? En crudo la data. El problema para mí es que abandonamos la honestidad radical que se requiere en el periodismo, que es este es un trabajo, porque, como sabes, me he esforzado por tratar de manejar la gestión de filtraciones. Mi especialidad es particularmente mejorar la comunicación entre fuente y periodista a través de tecnología de comunicaciones cifradas. Esto lo hago en la ONG Poder, a través de México Leaks, que ahora es Latam Leaks. Y la idea es justo eso, que tú no sepas quién te envía la información para que tú la puedas corroborar por otros lados. Y uno de los principios que yo me la vivo repitiendo es, si no lo puedes corroborar por otro lado, no es publicable, Julio. Uh-huh. El problema es que esto da clics y estamos viviendo una dictadura por las audiencias en donde si no estás a bordo del tema, estás fuera. Y tenemos a cientos de dueños de periódicos pidiéndote, por ejemplo, que investigues el por qué están, no sé, trabajando con las 53 embajadas de México en Estados Unidos, cuando no hay un solo documento que lo verifique, cuando es una declaración política, no una declaración de Estado, ¿no? Una declaración de Estado requiere un memorándum, y entonces las notas, como la investigación de las 53 embajadas, tienen que decir claramente, no hay un documento que pruebe las declaraciones de Johnson. Así como podemos decir que esto no es información oficial, y si yo no la puedo verificar, no la publico. Es así de sencillo. Aquí es en donde entran los trabajos de ética periodística. ¿Para qué nos sirve tener tantas declaraciones
declaraciones éticas en el periodismo cuando, insisto, desgastamos un montón de dinero y recurso humano en tratar de hablar de fake news o paparruchas y no podemos ni siquiera saber cuál es la verdad verificable, ¿no? O sea, por lo menos dos fuentes documentales que te lo prueben. Y entonces el periodismo, al no poder corroborarlo, se dedica a replicar. Y cuando replicas desde una voz oficial, la responsabilidad recae sobre la voz oficial y no sobre la persona periodista. Pero esto es una práctica antiética y por eso... Ahí se quedó un poco Federico Anaya. Tenemos que filtrarle internet a Ricardo porque se quedó pasmada la... Tanto para nuestras audiencias... Ya regresó. Ah, perdón, ¿en dónde me quedé? Hace como 30 segundos. Tú síguele. Ay, no puede ser, ¿en serio? ¿Vuelvo a empezar? No fue tan largo. Ah, no. Ok, bueno, el chiste es que considero que ahora la discusión ya no es las noticias falsas, ya no es la verificación de datos, es tu publicación es ética o no. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo los propios criterios de los medios de comunicación. La revista Proceso tiene un código de ética, Grupo Reforma tiene código de ética, todos los medios de comunicación, por lo menos los sólidos, tienen una declaración ética previa a la publicación. Y si la estamos omitiendo, vamos a caer en estas simplicidades de un funcionario público me lo dijo. Las filtraciones así funcionan y son una herramienta para el periodismo, pero no son la verdad. El problema es que el clickbait, las dinámicas y voy a decir una palabra horrible para leer, que es consumo, porque uno no debería de consumir, sino disfrutar o enriquecer sus saberes, su toma de decisiones a través de la lectura, pero como estamos acostumbrados a consumir, entonces no es una medida ética. De hecho, esta es la gran falla de los lenguajes largos o los modelos largos de lenguaje mal conocidos como inteligencia artificial. Su respuesta está subordinada a lo que se escribe, pero como lo que se escribe es antiético, porque no cumple con los criterios más mínimos de publicación, pues entonces te va a dar resultados como esto. Johnson dijo que 53 embajadas están siendo investigadas. Tal persona dijo que pusieron un carro bomba, pero no hay un elemento probatorio, ni siquiera hay indicios, hay una declaración, y una declaración, por principio, no puede ser una realidad. Y entonces, ¿en dónde quedan todos los documentos que colectivamente como periodistas nos sentamos a discutir para saber cómo íbamos a presentar nuestros trabajos de investigación? Porque esto, para mí, Julio, y perdón y con el respeto de nuestros colegas, no es más que una notita de relleno, porque no la puedes comprobar. No es un trabajo de investigación. Si tú documentalmente no puedes corroborar que tal persona está adherida a tal grupo criminal, es una columnita, no es la portada. El problema es que como hay una discusión política que se lleva desde todos los aspectos de la vida cotidiana, pues eso es lo que se le da ponderancia y no al elemento probatorio. Bien, Ricardo, gracias. Federico Anaya, los martes tenemos una mesa que dicen que es la mesa Montessori, porque luego yo pregunto alguna cosa y los otros responden lo que quieren, o me dicen, sí, muy bien la pregunta que planteas, pero mira, déjame decir que bla, bla, bla. Entonces, aquí, cuando ustedes quieran regresar sobre otro tema o quieran hacer lo que quieran, ya saben que aquí estamos en entera libertad. Federico Anaya, si quieres agregar algo sobre el tema que ha planteado Ricardo, y si no, tenemos también el tema de las alianzas de Morena, PT y el Verde, que se confirman, dicen, para 2027, salvo excepciones. Y mira este tuit que puso la presidenta formal del Verde, que sabemos que quienes mandan en el Verde son otros, pero dice Karen Castrejón, el día de ayer expresamos en conferencia de prensa que el Verde quiere ir en alianza con Morena y el PT y estamos a favor de elegir a los mejores perfiles mediante encuesta. Quiero ser clara, en el Verde estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide. Hoy las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado. Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo, porque ahí estaría decidiendo el pueblo de San Luis Potosí. Federico, tus comentarios, por favor. Yo sigo fascinado por la coloración de los pollos en San Luis Potosí.
Yo los había visto amarillos y a veces negros, pero no verdes, pero bueno, está bien. Pero es una realidad, Julio. El gallardismo tiene un control fuerte, tal vez férreo en términos corporativos, sobre 2 de los 3 millones de habitantes de San Luis Potosí, que es la zona metropolitana. Y entonces se pueden dar el lujo de hacer eso. Entonces, lo que el Verde está diciendo, si lo ves desde San Luis, es que otra vez van a ir solos. Es la segunda vez. Ricardo Gallardo no ganó con Morena. Morena, perdón, da vergüenza, pero postuló a la secretaria de salud del gobierno priista y perdió. Horrible. Y luego todavía Ricardo Gallardo, ganador, la acusó, la encerró y luego la soltó a cambio de que regresara parte de lo robado. Horrible. Entonces, yo creo que este desplante del Verde hay que verlo desde San Luis y no hacerle mucho caso en otros lados. No me queda claro que el Verde pueda hacer lo mismo en Quintana Roo, por ejemplo. Es muy fuerte, ha obligado a los morenistas de base a disciplinarse, pero no tanto. El Verde en Chiapas no es tan Chiapas, es más bien del gobernador en turno. Y párale de contar, creo que no hay verdes en otro lado. Y el PT ahora ya quieren llegar a Baja California Sur con el hijo del exgobernador Leonel Cota, diputado federal por el Verde, Manuel Cota. A ver, un momento. Y Leonel Cota venía del PRD y se tardó muchísimo en entrar al obradorismo, ¿verdad? Bueno, fue gente muy cercana a López Obrador, presidente nacional del PRD en su momento. Exacto, en aquellos días. Y actualmente subsecretario de Agricultura o algo así. Yo creo que el problema para la alianza es ese caso y otros parecidos. Y ahí la pregunta, pero no sé nada de Baja California Sur, donde está prohibido decir Baja Sur. Un día me encontré una ley que decía eso. Porque no estoy seguro cómo están conformados. Aparece una sociedad muy pequeña, muy urbana, habría que checar. Pero creo que esa cuestión de la alianza habría que verla. Regresando al primer tema, por cierto, yo no estoy seguro que a la hora de los juicios políticos que se han planteado vayan a jalar igual Verde, PT y Morena en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y ni siquiera en Chihuahua. Entonces, ¿quién dijo que este era un partido totalitario y uniforme? Más bien es un movimiento que se está tratando de volver partido y tratando en cada uno de los 32 estados de reorganizar el sistema político del estado. Por cierto, todavía no estoy muy seguro qué conclusión dar, pero si tú ves las últimas 4 legislaturas o las últimas 4 elecciones municipales de Sinaloa, tú sí ves un crecimiento más o menos orgánico de Morena. Y de hecho, el más beneficiado después de la elección de 21 no fue Morena, fue el PAS, el partido sinaloense, que era el de Cuen. Pero otra vez, habría que ir a preguntar a Sinaloa exactamente cómo está el sistema político sinaloense. Digo, por no hablar de Coahuila, que es tu tierra de origen, y que es un caos, y que es el único estado que tiene elecciones este año, por cierto. Sí, así es. Así es. Bien, Federico. Ricardo Valderas, qué buena o mala noticia que se anuncie que en principio se reafirma, se reitera la alianza electoral del Verde, el PT y Morena para 2027, con excepciones como la que estamos hablando de San Luis Potosí. Ricardo, tu micro. Sí, el micrófono. Pues la verdad es que en materia electoral soy un tanto neófito, entonces creo que me limitaré a decir que creo que es una mala señal en términos de reputación. Lo que estamos viendo sobre Rocha Moya es prueba de esto. Lo que ocurrió en Jalisco, el cómo perdieron Jalisco por aliarse con el Verde es otra prueba de lo que estoy diciendo. En el caso de Chihuahua, por no hacer una curaduría de los elementos. Entiendo que el Partido Verde entre Chiapas y San Luis Potosí alcanzan casi los 5 millones de votos y para el registro federal son casi 2 millones. No sé cuánto porcentaje o no sé cómo se hace el cálculo del porcentaje por el cual por alianzas de partidos puede incrementar un partido o disminuir un partido su cantidad de electoral o del padrón electoral.
Entonces, creo que es reputacional en primera instancia. Sin embargo, creo que tiene que ver con esto, de mantener las mayorías en los poderes legislativos principalmente, porque el judicial ya tiene una nueva estructura y tiene otro tipo de funciones que antes no tenía. Sin embargo, pues yo esperaría que si sostienen este tipo de alianzas, comenzaran con las operaciones complicadas, ¿no? Como por ejemplo, si en serio con esta mayoría absoluta se puede enjuiciar a Maru Campos, ¿por qué no lo están haciendo? ¿No? Entonces, no entiendo en términos electorales qué es. Para mí es una mala señal porque lo he dicho en todos los espacios en donde me abren la puerta. Me parece que es un daño reputacional ya continuar con los antecedentes que ha tenido el PT y el Partido Verde, ¿no? El PT, pues su alianza salinista, Partido Verde mandando poner espectaculares a favor de la pena de muerte en todo el país. Son partidos que no tienen criterios políticos, que no tienen una solidez ética, que no tienen un principio ético, que es ahora el tema que más me está llamando la atención. Pues creo que pierdes capacidad de operación, pierdes credibilidad frente al electorado, y creo que esto puede derivar en un PRD para el futuro, que Morena se convierta en un PRD en el futuro. Bien, pues gracias. Estamos ya en la parte final de esta mesa de dos. Gracias por estar aquí, Federico. Postrecito, puede ser 2-3 minutos, y en particular me interesa saber cuál es tu opinión cromática y política de la ajolotización que me dicen que está sucediendo allá en la Ciudad de México, que está lleno de colores y de ajolotes y demás cosas, pero bueno, sobre lo que quieras, y si quieres... A ver, sobre ese postrecito, tengo muchos amigos y amigas que no les gusta la ajolotización, pero la verdad, cevicha, es que el ajolote es muy simpático y qué bueno que están ajoloteando todo, mi opinión. Las cosas podrían ser peores. Magú propuso recientemente en la jornada que mejor guajolotizáramos todo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta. Un postrecito y un comentario rapidísimo sobre la ética periodística que nos decía Ricardo. Una de las notas de ayer en el Mundo de la Jornada es que ya tenemos al segundo contendiente de la segunda vuelta en Perú, y es un compañero que viene del mismo movimiento del presidente derrocado, ¿verdad? Bueno, y la nota número 2 es que ya advirtió la Fiscalía de Perú que lo va a acusar de algo, o sea, lo va a sacar de la carrera. Y bueno, decía Ricardo, eso en realidad se va a quedar como una notita chiquita que nadie entiende si no metemos el contexto. Y capaz, que ese es mi comentario sobre lo que dijo Ricardo, que al preguntarnos si es ético publicar algo, la manera ética de publicar algo de lo que solo tengo una fuente o la declaración de un funcionario es primero explicar que tengo una sola fuente. Y ojo, ahí hay un riesgo para el reportero en particular, porque la contextualización tendría que decir, ¿y cómo fue que me llegó la fuente? ¿Sí? No va a decir su fuente, pero sí tiene que decir el contexto y decir por qué es que esto se está filtrando y no puede ser verificado. En el caso de la declaración es más fácil, y es lo que estaba diciendo yo de Perú. ¿Quién es este señor Johnson que dijo eso que dijo y de lo que no hay ninguna otra documentación? ¿Es un hablador? ¿Es un loco? ¿Es un cuate muy serio al que no le hacen caso y sin embargo va a seguir trabajando por lo que él dijo? Eso le permitiría al lector sacar la notita del montón y usarla para entender, porque uno no es para entretenerse y consumir, uno va a la prensa para aprender. Y ahí mi pregunta para Perú, termino, es ¿qué está pasando en el sistema político peruano? Que parece que de manera recurrente tienes candidatos que vienen de la burguesía limeña o del capitalismo bien establecido de la costa, y candidatos populares que vienen, fíjate, no estoy seguro si estoy bien en las regiones, que me corrijan, de la sierra y de movimientos más populares campesinos, o de otras regiones no centrales de Perú. Ahí hay un quiebre duro, porque si este hombre no le quitan la candidatura y vamos a decir que gane, pues lo más seguro es que le den otro golpe de estado igual que al otro. Entonces eso, para que la nota valga la pena, necesitamos contexto. Texto y contexto. Muy bien, Federico, gracias. Ricardo Valderas, postrecito, lo que desees decirnos, y yo no sé a ti cómo te ha parecido la ajolotización, pero postrecito en lo general, Ricardo. Yo amo a los ajolotes locamente. Sí.
Ay, ¿sí me escucho? Sí, adelante. Digo que yo amo a los ajolotes, así tengo mi billete, mi ajolopeso guardado. Me parece estéticamente muy lindo, me parece también que debería de ir acompañado de un plan de preservación, porque los ajolotes son endémicos de México, no de la Ciudad de México, y no hay un plan de conservación, por ejemplo, a su familia en Michoacán. Es decir, creo que es muy lindo como mensaje simbólico en términos de discurso, pero México tiene una carencia enorme en términos de solidez ambiental, de rescate ambiental. De hecho, estamos teniendo prácticas procorporativas al mismo tiempo que mandamos este mensaje del ajolote, pues es un animal en peligro de extinción que constantemente está viendo afectado su medio ambiente y que no hay una estructura que lo regule. Y en ese sentido, pues más allá de pintar de ajolotes toda la Ciudad de México o todo el país, porque nos encanta el ajolote, pues es como qué se está haciendo para preservar, y no solo esta especie, sino un montón de especies endémicas de México que se encuentran en pues prácticamente total abandono. Se me ocurre, por ejemplo, el jicuri o el peyote en la zona de San Luis Potosí, que está en peligro de extinción, tanto por explotación de las comunidades indígenas como por explotación del turismo. O las mineras que se encuentran en San Luis Potosí, que también hacen daño a la biodiversidad del jicuri. También tenemos, un poco más regulado el águila real, pero tenemos problemas muy graves de robo de huevos de águila real. Es decir, la crisis ambiental no se tapa con dibujos de ajolotes, y creo que está lindo que los pongamos, pero necesitamos algo que mueva a la gente más allá de los colores morados. Bueno, pues nada más antes de irnos, déjenme compartir este mensaje que nos ponen en nuestras redes que dice: camaradas de Astillero, les informo que el Sindicato de los Maestros y Maestras de la Universidad de Sonora acaba de votar a favor de la huelga. Ahí está, nos comparte el Jano 1986. Ahora sí, que no es información confirmada, confiamos en la buena fe de quienes nos aportan esta información y la compartimos con ustedes. Hay otra nota relacionada con un acto en el cual estaba Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, y hubo ahí una irrupción ahí dice, la de RH. Corrieron a Marat Bolaños de su conferencia en la UNAM por traidor a los trabajadores. Así debe ser con todos esos políticos traidores de clase. Gracias, yo por las 40 horas. Y viene un videíto que no sé si podemos ponerlo, aunque sea unos segunditos, solo para ver parte de lo que ahí sucedió. Eso fue lo que hicieron. No hubo un cambio real. No está el cambio. Tanto criticaron al PRI y son los mismos. Y eso sí, para que no se enojen los clientelares de Morena, que chingue a su madre el PAN, que chingue a su madre Morena, que chingue a su madre MC, que chingue a su padre el PRI. Aquí no estamos con ningún partido político. Sálganse de esa discusión partidista, porque los partidos no les van a resolver nada. Tenemos que organizarnos nosotros, porque nosotros somos los que padecemos, no los que gastan, no los que se ganan 80,000 pesos. Esta gente no va a resolverles nada. Ellos están para construir su carrera política a costa nuestra. ¡Traidores! 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 El momento en que respetaremos una asamblea de este tipo será cuando esto no sea una simulación, cuando podamos decir todos, todas, con orgullo, que sí, que hay respeto a nuestros derechos laborales. Hasta entonces, no, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos y todos. Bueno, pues eso es parte de lo que sucede. Federico Anaya, calientito el ambiente en todos lados. Mira, cada persona tiene que decidir qué es lo que hace frente a las crisis. Y hay algo que me da coraje del funcionario que se retira. Capaz de que iba a hablar de cualquier otra cosa, pero si de pronto ocurrió el punto y hay que discutir lo de las 40 horas, esa es una oportunidad de explicarte y de asumir tu responsabilidad. Y en una de esas hay que decir, pues no se pudo más porque no se pudo más. Esa es la realidad de la correlación de fuerzas. Pero desperdiciar la oportunidad de explicarte qué es lo que acabamos de ver, con lo poquito que vimos, yo creo que no es una buena estrategia, pero ahora sí que cada quien en cada lugar es libre de decidir lo que quiera, ¿no?
Bien, Federico, para cerrar, Ricardo, ¿algún comentario? Pues creo que le debemos esto tanto a las personas organizadoras de Yo por las 40 horas, que yo personalmente admiro un montón a las personas que ponen el cuerpo por defender los derechos laborales, quienes sean, son aliados, ¿no? Pero también se lo debemos a Noroña, que fue quien les estuvo diciendo, pues salgan a la calle, ¿no? Y exíjanlo. Entonces, esto es provocado en gran medida por las propias alianzas de Morena, que allá anduvieron pique al colectivo hasta que en serio cerraron Reforma, ¿no? O sea, como si eso es lo que quieren que la gente hagamos para defender nuestros derechos laborales. Hay gente que está dispuesta y gente que de verdad le preocupa. La verdad es que personalmente les mando un abrazo. No los conozco más que algunos elementos de Yo por las 40 horas, pero me parece que están haciendo el trabajo que deberíamos de estar haciendo todos. Particularmente justo que sea una ley como la que nos lo prometieron, porque sus 40 son 52 horas. Y esto hay que decirlo claramente, no se puede mentir a la población y al electorado tan descaradamente, y coincido plenamente con Federico, la respuesta correcta es tener humildad y ética y decir, hasta aquí pudimos, ¿no? Hasta aquí es en donde podemos llegar. ¿Cómo hacemos para que de aquí en adelante pues, las construcciones sean mejores? Que sí que no pudieron con eso, pues a ver si logran un aumento salarial como el que logró Andrés Manuel, para pues por lo menos quedar en las mismas circunstancias que yo, Julio. Sería todo. Oye, Ricardo, Julio, un detalle. También hay una disonancia nominativa. Marat, el original, por el que le pusieron el nombre a Bolaños, Sí. jamás se hubiera escapado por la puerta del lado. Sí, así es. Totalmente. Bueno, pues gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta luego. Chao, Gracias. nos vemos. Chao. Hasta luego.